Hablemos un poco de la dimensión ambiental y profundicemos en este concepto de cambio climático, porque es una realidad. El ser humano, la humanidad, es el responsable número uno, es el motor más importante de este cambio climático que está ocurriendo hoy en día y que nos está afectando a todos. Naciones Unidas ha hecho una importante labor de concientización y ha tratado de articular diversas conversaciones, reuniones de países y de territorios desde hace muchos años, tratando de lograr ese compromiso de poder luchar y combatir ese cambio climático entre todos. De ahí parte una realidad, y es que la batalla, la lucha contra ese cambio climático la estamos perdiendo ahora mismo. Tenemos hoy en día compromisos que han venido rodándose en el tiempo. Hoy en día tenemos el 2050 como esa fecha o ese año donde tenemos que lograr evitar ese crecimiento del calentamiento global, a mantenerlo al 1.5 grados por encima del que tuvimos anteriormente en esa época preindustrial. Es un reto grandísimo, pero estamos perdiendo la batalla. Muchos piensan que hay países que son más generadores de emisiones que otros. Hay una discusión muy grande de quién es el realmente responsable, si los países más desarrollados o los países que están en vía de desarrollo. Se echan culpas unos a otros, pero la realidad es que es un compromiso de todos. Todos vivimos en este mismo planeta, todos tenemos que luchar para contrarrestar ese cambio climático. Entonces, pensemos cómo podemos contribuir, independientemente de que otro esté haciendo bien o mal su labor, cómo nosotros podemos ayudar a reducir ese cambio climático, a reducir las emisiones. Algunas empresas confían en la ciencia, la tecnología y la innovación de poder lograr invenciones que logren capturar ese CO2. Se hablan de turbinas, se hablan de tecnologías asociadas a las algas, a las microalgas. Hay tecnologías de filtrado, de tratar de poder capturar esas emisiones que están en el ambiente, pero realmente son invenciones que tienen mucho por delante y tienen mucho tiempo para poder ser validadas, necesitan mucho tiempo para su validación. Entonces, ¿cuál es el llamado? En tratar de hacer lo posible para reducir las emisiones desde su emisión, desde su problema raíz, ver nuestros procesos productivos, ver nuestros procesos operativos y tratar de hacer cambios para que esas emisiones se reduzcan. Con cambios muy pequeños podemos contribuir. Pensemos solamente en la energía que gastamos en nuestras oficinas, en nuestras plantas, en nuestra operación para poder mantener las condiciones ambientales de estos espacios. Poder calibrar ese termostato un gradito por encima de lo que lo tenemos normalmente ayudaría muchísimo a ahorrar energía, pero al mismo tiempo a reducir las emisiones cuando la energía utilizada para este trabajo pues, se hace con energías de combustibles fósiles. Entonces, tratar de ser los más eficientes posibles en nuestros procesos nos ayuda a reducir las emisiones de CO2 y que generan este efecto invernadero. Pensemos en esa misma línea en los empaques. La razón de ser de los empaques, muchos de plástico, son para poder conservar la calidad de los productos. Todos queremos que nuestros productos sean de la mejor calidad cuando son consumidos. Pensemos en los alimentos, ¿no? Los empacamos de tal manera que puedan resistir las condiciones, que no se ensucien, que lleguen a un punto donde se conserve su asepsia, su limpieza y puedan ser consumidos adecuadamente. Pensemos ahora en los productos farmacéuticos, donde su calidad no solamente es por las condiciones de sabor o esas propiedades organolépticas de los productos, sino también la calidad de esos principios activos que esperamos que tengan la mayor seguridad y eficacia a la hora de ser consumidos. Entonces, los empaques son muy importantes para la calidad de nuestros productos, pero también tenemos que entender que los empaques normalmente son desechados después de que los productos son consumidos. Entonces, tenemos que hacer productos que sean más amigables, más reciclables, que el consumidor final, luego de consumir el producto, pueda separarlos adecuadamente, que no sean muy complejos, porque productos que tienen muchos materiales son más difíciles de separar y de desarticular a la hora de desecharlos. Entonces queremos productos con empaques más simples, más ligeros, con menos plástico y en la medida de lo posible con menos materiales, menos aluminio, menos metal, menos plástico, ¿no? Ese es el objetivo. Sabemos que hay industrias que dependen muchísimo de esos empaques, que es un esfuerzo muy importante el que hay que hacer, pero debemos empezar y debemos hacer trabajos colaborativos con los diseñadores de empaque, con aquellos proveedores de materias primas, hacer realmente un programa que permita que esos empaques sean cada vez más amigables con el medio ambiente, ecosostenibles. A lo largo de esta conversación creo que hemos venido percibiendo que la responsabilidad es compartida y hablando de los empaques y del reciclado, nos damos cuenta que el responsable final no es solamente el consumidor, el que debe disponer adecuadamente el desecho en el momento en que lo vierte a un bote de basura,
Realmente el compromiso es de todos, inclusive y más importante del fabricante. Por ejemplo, en nuestros procesos productivos, las empresas manufactureras debemos cuidar muchísimo esos residuos que generamos durante esos procesos, tratar de minimizarlos, tratar de hacer esas operaciones más livianas, menos intensivas también en desechos y residuos. Y por supuesto, en la medida de lo posible, tratar de que esos desechos puedan ser reciclados. Hay un concepto que me gustaría tocar ahora, que es el concepto de la economía circular, de la circularidad, ¿no? Y precisamente hablando de los desechos de nuestros productos, en nuestro grupo ProCaps, algunos de esos desechos son utilizados para fabricar otras cosas. Es aplicar economía circular. Pensemos un poco en el concepto, ¿qué significa esto de economía circular? Y es un poco pensar en que nosotros como empresas o como negocios, en el caso de la manufactura, somos empresas que no trabajamos solamente con proveedores, fabricamos y entregamos, es decir, una línea recta. Si bien tenemos este proceso, debemos pensar que tenemos que trabajar en red. No es solamente llevar nuestros productos al cliente final y que generamos un desecho y ese desecho termina su vida útil en ese momento. Es pensar con otra filosofía, es pensar que las empresas podemos estar encadenadas en redes, lo que le llaman lazos o bucles, ¿no? Donde el residuo de mi proceso productivo, de mi operación, puede ser la entrada de otro proceso, de otra empresa, y esa empresa puede crear valor a partir de ese desecho. Pensemos un poco en las resinas plásticas, ¿no? Pensemos en que el desecho de mi proceso productivo, unas resinas que salen desechadas de ese proceso, pueden entrar en otra para construir, por ejemplo, tuberías o elementos de construcción o sillas, y esas sillas pueden ser utilizadas en otras aplicaciones. Entonces, el mensaje es ese, es entendernos como un entramado de empresas, de procesos productivos, que las salidas pueden ser la entrada de otros y que toda la entrada de materiales que tenemos a ese entramado, la idea es que se utilice varias veces, que tengan ciclos de vida múltiples esos materiales en diferentes soluciones, en diferentes productos, y minimizar lo que finalmente tenga que llevarse a una disposición final o a un relleno sanitario. Ese es el concepto de economía circular, buscando siempre una circularidad en el tránsito de esos materiales y darle a esos materiales formas diferentes, productos diferentes, que sean aprovechados al máximo hasta que finalmente tengamos que desecharlos y que ese desecho sea mínimo, el mínimo posible. Es entonces como en el empresariado ha surgido este concepto de basura cero, que es precisamente eso, tratar de minimizar, de llevar a cero esos desechos que generamos en nuestros procesos productivos. Y valga la pena decirlo, el Grupo ProCaps ha logrado ser la primera empresa farmacéutica en América Latina en lograr esa certificación en nuestra planta de Barranquilla. Lograr minimizar a un punto muy importante los residuos que generamos en estos procesos productivos. Me gustaría ahora seguir esta dimensión ambiental revisando algunos de estos conceptos que han venido generándose como metas o como objetivos en esta lucha contra el cambio climático y que vale la pena entenderlos y diferenciar cada uno de ellos. Hablemos entonces de estos conceptos e iniciemos con el concepto de huella de carbono. Bastante popular, lo escuchamos en todas partes y vale la pena revisarlo de forma muy introductoria, ¿no? La huella de carbono significa de carbono porque hoy en día las emisiones que generamos en nuestros procesos productivos de transporte, en toda nuestra operación, tiene un impacto en el medio ambiente, porque muchos de esos procesos generan emisiones de diferentes gases invernadero, de efecto invernadero, y estas emisiones pueden ser traducidas a un equivalente en gases de CO2 o de gas carbónico, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros todas estas emisiones que generamos las podemos traducir a CO2, a carbono, y por eso decimos que nuestra operación tiene una huella, deja una huella en el medio ambiente de carbono, de emisiones de carbono. Por eso se llama así tan sencillo. El llamado que existe para todas las empresas, para todos los países, para todas las industrias, es poder reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero, esa huella de carbono, minimizarla en la manera que podamos hacerlo, ¿no? Cuidando la eficiencia de nuestros procesos, cuidando los transportes, reduciendo los viajes, reduciendo eventos que consumen mucha energía, reducir la fabricación de ciertos productos que son más intensivos en la generación de este tipo de gases. Este es el llamado realmente, el poder reducir esa huella que estamos dejando en el medio ambiente con estos procesos intensivos. En esa misma línea hablamos entonces que las metas que tenemos como organización en primer medida es la reducción, ¿no? Es reducir esta huella de carbono.
se habla de otras metas, de otros objetivos, como se habla de la neutralidad, la carbono neutralidad. Queremos ser neutros, ¿no? Queremos ser carbono neutro. Ese es el término que también se ha popularizado. Y hay que entender un poco que esa palabra viene de que nosotros, si bien estamos emitiendo y si bien ya hicimos una reducción importante de esas emisiones, todavía hay un nivel de emisiones que va a ser muy difícil de bajar. En ese sentido, podemos buscar una manera de compensar ese efecto negativo con un efecto positivo en otro proyecto. Normalmente se utilizan la inversión o la financiación de proyectos más sostenibles que ayuden a capturar ese carbono. Esas iniciativas son como sembrar árboles o financiar proyectos de algas, e invertir en tecnologías de captura de carbono que efectivamente lo esté logrando. En fin, hay muchas alternativas que se están abriendo con la tecnología para poder financiar este tipo de proyectos que ayude a hacer esa compensación, ese offset, como se dice en inglés, de poder neutralizar el efecto que hoy en día hacemos y que a pesar de que se ha reducido se mantiene, y con estos proyectos hacemos el inverso y logramos lo que llamamos la carbono neutralidad. Ese es el concepto de ser neutrales desde el punto de vista de emisiones. Sin embargo, poco a poco ha venido un cambio de paradigma. Se está hablando ahora mismo de ser cero neto o net zero, como se dice en inglés. ¿Qué significa eso de ser net zero o cero neto? No significa de poder llevar ese nivel que ya teníamos de emisiones, que ya lo redujimos, pero poder llevarlo a lo mínimo posible, a la mínima expresión, tratar de que sea virtualmente cero. En ese momento en que podamos hacer lo mínimo posible, es donde realmente estamos evitando por completo el impacto que tiene nuestra organización, nuestros procesos en el medio ambiente, ¿no? Ese es el logro ideal. Se ha dado entonces este cambio de paradigma porque estamos viendo que si nos quedamos solamente en la compensación, tratar de ser neutrales, no va a haber suficiente terreno, suficiente área en la Tierra, en el globo terráqueo, que podamos utilizar para capturar ese nivel de emisiones que estamos generando. Entonces, como no es posible con los árboles y todavía no vemos tecnologías que puedan hacerlo de forma masiva, estamos llamados a apuntarle a la reducción, a la mitigación de ese impacto, a la reducción de las emisiones y ojalá lograr ese cero neto, que sería el ideal para lograr esa meta al 2050 de mantener el incremento en temperatura en 1.5 grados centígrados. Ese es un poco esos tres paradigmas, esos dos paradigmas que se manejan hoy en día. Esa huella de carbono que queremos reducirla, esa carbono neutralidad que se está manejando y ese ideal de ser cero neto, de poder hacerlo al mínimo posible y así reducir ese impacto en el medio ambiente tan importante que estamos viendo hoy en día y que nos está afectando a todos por igual en el planeta entero.